¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. En esta ocasión nos acompaña Matías Presta, Head of UX en dLocal, la plataforma 360 de pagos para mercados emergentes más importante de Latinoamérica. Platicamos sobre la importancia de los equipos interdisciplinarios en UX, cómo tener un enfoque ágil construyendo interfaces y sus más grandes lecciones. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del ecosistema digital latinoamericano para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos. Todos nosotros que nos encontramos en esta carrera llamada construir un negocio saludable de Internet, nos llevamos muchísimo de este tipo de conversaciones y la que hoy nos espera es muy especial. Me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal? Y nuestro invitado, Matías Presta. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Mucho gusto, chicos. Mucho gusto en conocerlos y estar formando parte de este espacio. Un placer tenerte por acá. ¿Desde dónde te estás conectando? Buenos Aires, Argentina. Hace tiempo estoy acá y viviendo acá hace un tiempo ya en Buenos Aires. Increíble, algo que me gusta mucho desde que pasamos al formato remoto en este podcast es que hemos podido conectar con gente que está en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Vaya, ya nada nos detiene para conectar con gente interesante. Le cuento un poquito a la gente de ti, Matías. Él es Head of UX en dLocal, que es una plataforma 360 de pagos para mercados emergentes, que es ya una empresa pública de Uruguay para el mundo. Pero Matías también trabajó en User Experience durante 2 años en Mercado Libre y tiene una larga trayectoria, diría yo, como diseñador visual y liderando equipos en toda esta materia. Y para arrancar, Matías, cuéntanos cuál es tu papel como Head of UX ahí en dLocal y cómo luce un día a día en tu vida. Muy bien, bueno, gracias por la intro. Si quieren les voy comentando un poco y me van preguntando, vamos hablando un poco y conversando. Un poco como estabas diciendo, yo empecé hace cerca de 6 meses en dLocal. Fue mucho tiempo antes trabajando en todo lo que fue Mercado Pago. Y actualmente estoy llevando adelante, como decías, el área UX en una empresa que pasó en muy poco tiempo. Es una empresa muy chica y muy cercana en un país con muy pocos empleados. Comentabas, a ser un unicornio en muy poco tiempo y pasó a ser hoy en día ya una empresa pública en hace 4 o 5 meses. Un poco el desafío que estamos llevando adelante y sobre todo yo desde el área es justamente empezar a construir el producto de un área UX que antes no tenía. Entonces fui como el primer UXer y el primer como responsable del área. Creo que yo entré y a los 2 meses pasó público, así que realmente creo que fue un muy buen trabajo el equipo de tecnología y del área de producto en poder llevar adelante un producto tan sólido, obviamente con una construcción del usuario de otro lugar. Y lo que vengo trabajando y construyendo junto con las demás áreas es cómo podemos empezar a escuchar la voz del usuario dentro de la empresa y cómo construir el producto de eso. Así que mayormente estoy como ayudando a ese proceso, cambiando y tratando de transformar algunas metodologías y cómo podemos incluirlo, entendiendo al usuario en todas sus dimensiones y construyendo un poco el equipo desde cero. Qué interesante esto que dices, Matías, porque nunca habíamos escuchado de una startup que llegara tan lejos sin un equipo que justo se dedicara a escuchar al usuario. Me imagino que, aunque sea esta como un anticonsejo, en realidad había gente dentro de la startup que se dedicaba a escuchar al usuario, aunque no estuviera bajo el nombre de UX, ¿no? Como que... Totalmente. Que justamente lo que fue pasando es que por cómo es la escala de la empresa y cómo fue un poco la estructura, muchos de ese usuarios se conocían en diálogos, en conversaciones y una cercanía muy uno a uno con ese usuario final o con ese usuario intermediario que puede ser un cliente, en donde esa construcción capaz no venía tanto de la práctica tradicional del UX o como venimos acostumbrados a conocer a ese usuario, sino que se construía a partir de diálogos, de conversaciones, de construir ese producto muy de la mano con el usuario, sin una metodología formal y capaz se fue supliendo distintas áreas, de las áreas comerciales, del área de producto. En realidad ese usuario estaba involucrado en el proceso, pero capaz de una arista un poco más distinta a la que estamos acostumbrados a charlar. Claro, ya tomando esto en cuenta es un poco menos un shock, ¿no? Claro, sí, no, igualmente obvio. Yo cuando entré los primeros días, obviamente hay muchas cosas que se fueron resolviendo por buena voluntad y por mucho trabajo de varias personas, que obviamente después viéndolo con el tiempo capaz hay formas más ágiles, son más fáciles, en la medida que uno empieza a conocer metodologías o cómo eso llevarlo adelante. Pero realmente fue un trabajo muy bueno que fue haciendo durante todo este tiempo la gente que fue conformando dLocal para poder llevar realmente el producto hacia donde está hoy en día. Vale, pues Matías, suena que llegaste un poco a estructurar ciertas cosas que ya estaban por ahí andando y la siguiente pregunta va un poco en esa dirección. ¿Cómo es dirigir desde UX a un equipo que sirve a tantos países, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de estructuración, dado que pues sirven a una amplia gama de usuarios en muchas nacionalidades y eso pues puede representar ciertas complejidades?
Sí, si quieres en realidad, esa complejidad, en realidad hay ciertos comportamientos de los usuarios, ya sea en los países emergentes. Yo venía, como te comentaba antes, de trabajar bastante tiempo en Mercado Pago, en donde quizás no es un mercado global, pero sí regional, en donde vas viendo particularidades, obviamente, de cada país propio de Latinoamérica. La realidad es que hay ciertas cuestiones a nivel comportamiento y cuando hablamos de este tipo de usuarios, obviamente cambia en cada país, no es lo mismo un usuario en Marruecos que en Nigeria, que en Sudáfrica, pero la verdad que hay ciertos niveles de comportamientos o cómo el usuario se relaciona con las plataformas de pagos y con cómo interacciona con el dinero y con el procesamiento y demás, que es bastante transversal realmente en varios países. Creo que el mayor diferencial que uno encuentra es, nosotros como somos de países latinoamericanos y en mercados emergentes, entendemos esta realidad de cómo hay mucho trabajo informal y cómo una economía que se mueve de una manera informal y cómo eso también tiene su correlato en el mundo de los pagos y de servicios y online. Creo que uno siendo parte de este universo, eso es bastante fácil de extrapolar en diferentes mercados. Es una realidad que es bastante común en México, en Brasil. Obviamente cambia ciertas dinámicas o ciertos procesos, pero cómo ese usuario se relaciona con el producto es bastante similar. Quizás sí hay diferencia con ciertos países más centrales o cuando hablamos más de regiones de Europa o Estados Unidos, donde sí hay una relación distinta con el producto. Cuando nos vamos hacia mercados emergentes, eso es bastante común, ya habiendo pasado por la experiencia latinoamericana o regional. Claro, siempre está esta gran diferencia, ¿no? Entre aquellas empresas que entran a Latinoamérica como territorio sin vivir los problemas que nosotros hemos vivido desde niños y que para nosotros nos es pues pan de cada día, ¿no? Claro, por eso creo que capaz esto que comentabas, como es, no varía tanto capaz a nivel global, sí obviamente hay particulares en cada país y en cada región. Nosotros viviendo estas realidades conocemos capaz cosas que son comunes, cómo se maneja el efectivo, cómo se maneja cosas como cuotas, financiamiento, la realidad que es propia del día a día en las regiones donde vivimos, son bastante extrapolables en diferentes lugares de los mundos emergentes. 100%. Y además a nosotros de local, desde que empezamos a indagar sobre la empresa, nos pareció algo como del futuro y bien grande y bien ambicioso y que resolvía un problema, pues pareciera sencillo, pero que padecen muchas empresas transnacionales, ¿no? Claro, que obviamente en la medida que empiezan a desembarcar o empiezan a expandirse hacia otras regiones, empiezan con esta complejidad de los medios de pagos locales, de la manera en que las personas operan con el dinero, de una forma capaz no tan convencional o de una manera tan global como estamos acostumbrados, o en los países más centrales. Y justamente Diloca viene a cubrir un poco ese conector entre esa empresa que viene a desarrollarse en un país emergente y esa necesidad de ese usuario que quiere empezar a vincularse con estas empresas. Fantástico, me encanta. Yéndonos un poco en otra dirección, algo que nosotros hemos incluso sufrido en el desarrollo de nuestro estudio de interfaces es el poder trasladar un diseño que tú tienes precioso en Figma tal vez y pasarlo al equipo de desarrollo y que ya vivo el producto o viva la interfaz tenga esta cualidad de pixel perfect, ¿no? Te queríamos preguntar un poco si te has llevado lecciones haciendo este traslado de diseño estático a programación, algo que le puedas compartir a la gente que nos esté escuchando. Sí, creo que ese camino, creo que si todos bien del lado del diseño, es como un camino que uno va atravesando y que con el tiempo empieza como a ir tolerando visualmente algunas cosas que capaz en otro momento decía que no. Más que nada porque empieza a entender realmente capaz el costo que tienen esas cosas y el impacto que tiene después realmente. Nosotros cuando hablamos de este Pixel Perfect, que a todos nos gusta que quede divino y demás, es más que nada una construcción que también tiene que ir haciendo con el equipo de desarrollo. Eso tiene un costo también, digo, en la ejecución y los tiempos, pero el fondo lo que nosotros buscamos creo con esas cosas es generar empatía y generar un efecto con nuestros consumidores o nuestros usuarios que muchas veces logramos a partir del Pixel Perfect y que uno llega a una página que realmente es linda y demás, pero también esa relación se cubre de varios aspectos, digo, del mensaje que generamos, de qué manera carga la página rápido, hay un montón de otras dimensiones que van a la experiencia digital, que excede el Pixel Perfect y el amor del diseño porque todo sea perfecto y demás, y que también creo que si bien corriéndonos un poco del lado del diseñador, también entra en juego la realidad del desarrollador que va llevándolo de la mejor manera posible y que tiene un limitante. Y quizás yo con el tiempo también fui perdiendo un poco ese amor al Pixel Perfect y más que nada que sí funcione, que sea amena la experiencia y que el usuario realmente tenga una empatía con lo que está generando. Pero es el costo de llegar a ese Pixel Perfect. No sé si tiene un retorno tan concreto en un mercado. Al menos en una etapa primera. Creo que esas cosas uno lo puede ir iterando con el tiempo y mejorándolas. Y creo que es más importante ver realmente qué resultado va teniendo, más allá del esfuerzo que implique llegar a un Pixel Perfect. Igual a nivel recomendación para mí, para poder llegar a eso, es trabajar mucho con el equipo de desarrollo. Realmente estar junto a ellos, sentarse, mostrarles, medirles. Yo soy muy como estar atrás de todo eso. Rondas de feedback y seguir insistiendo hasta que realmente uno cree que llega a un nivel en donde está cómodo con esa calidad. Y otros en donde uno también tiene que saber ceder y seguir que el proyecto continúe y que se irá mejorando al transcurso del tiempo. Claro, Matías, pues de hecho tocas un tema que siempre es muy recurrente aquí en este podcast, que es el balance. Tomar costos, tiempo, esfuerzo, desgaste contra el resultado particular que uno está buscando y encontrar dónde está el sweet spot entre lo que yo estoy buscando y lo que realmente puede salir a tiempo y además también quién puede detectar
ese tipo de detalles, ¿no? Porque llega un momento donde la única persona que se da cuenta eres tú, tú el diseñador, ¿no? Y Creo que está bueno poder correrse que no diseñamos para diseñadores, realmente diseñamos para usuarios que tienen otro nivel de lectura o tienen otra aproximación y otro nivel de percepción capaz de la imagen que estamos haciendo. Y por eso creo que hay que poder balancear ese esfuerzo. No diseñamos para diseñadores que también van a estar viendo eso, sino usuarios de diferentes edades, de diferentes caminos visuales, en donde lo que tenemos que priorizar es realmente que la función que estamos llevando adelante cumpla el objetivo que estamos persiguiendo. Si aparte de eso lo podemos lograr a partir de una buena interfase, con una calidad de diseño y demás, seguramente generaremos una empatía o una cierta satisfacción en ese usuario, pero creo que hay que ser objetivo en cuánto costo llevamos hacia adelante eso, cuánto podemos retrasar la calidad del producto. Hay que poder ponerse un poco en esa mirada y poder resignar también cierto pixel perfect en la medida capaz de obtener resultados más concretos. Qué interesante porque precisamente es ponderar las prioridades, ¿no? Que tendrá un impacto mucho más significativo en el desarrollo del startup o de la herramienta que pues casarse con esta parte. Sí, y creo que también para esto hay estadios, digo, capaz, sobre todo en startups y demás, capaz el lanzamiento, o sea, cierta etapa de lanzamiento, de testeo de un producto, no es la instancia para hacer un pixel perfect, sino simplemente para validar que una hipótesis funciona. Entonces creo que para poder evolucionar y mejorar un sistema visual y demás, hay tiempo. Y probablemente el usuario ya está comprometido con nuestra marca y con nuestro producto, nos va a ir acompañando a la medida que podemos evolucionar eso. Pero probablemente no sea el starting point. Al menos para mí, yo con el tiempo lo fui cediendo en ese punto. claro, claro, completamente de acuerdo con eso. Para una pregunta un poco más amplia, que también tiene que ver con entregar valor a nuestros escuchas, pues tienes una carrera ya de muchos años en interfaces, ¿no? Y haciendo diseño en general, te queríamos preguntar por las 3 lecciones más grandes que te hayas llevado desarrollando en general experiencias de usuario, si pudieras condensar en 3 aprendizajes que para ti hayan sido muy significativos. Yo creo que viniendo primero a un mundo desde la parte más visual de diseño, creo que no hay que subestimar el poder de lo visual. Creo que realmente hay algo como en la empatía que genera el usuario, en el factor sorpresa, en esa cuestión donde realmente no se transmite solo ni con palabras ni con funcionalidades, sino que hay algo, una emoción que genera o una sensación en un primer momento, que creo que es importante y probablemente es un punto de entrada en algún camino, sea para vender una historia, sea para vender un pitch, sea como, independientemente capaz donde es, creo que hay cierto poder en lo visual, al menos yo viniendo del mundo del diseño, que creo que tiene su valor en sí mismo y que hay que poder darle el espacio para que eso genere. Lo segundo, que también yo aprendí con el tiempo, es poder realmente medir lo que uno hace. O sea, realmente entender qué impacto estamos haciendo, y esto que hablamos un poquito del costo, dónde está el equilibrio entre realmente lo que uno hace, si tiene realmente un resultado o no. Desde satisfacción, si alguien lo valoró, creo que poder acercarnos al impacto de lo que estamos haciendo, creo que realmente nos empieza a poner en un lugar a la hora de decidir, que es distinto capaz y desde dónde vamos construyendo. Y creo que el último es poder poner una persona atrás de todo lo que hacemos. Poder conectarnos realmente con quién es la persona que está usando lo que diseñamos. Y realmente que a veces es muy fácil poder conectarse con esas personas, llamando por teléfono, mandando un mail, haciendo una entrevista, pero realmente poder entender ese contexto de esa persona que está en el día a día con lo que diseñamos. Que se va del Figma que hablábamos, que capaz es Pixel Perfect, que va del desarrollo que armó el equipo de tecnología, pero que realmente esa persona cuando empieza a interactuar con nuestra plataforma, con lo que diseñamos, con un diseño que hicimos, realmente poder conectar con quién es esa persona que está atrás. Creo que al menos esos 3 grandes áreas creo que son las que más rescato este último tiempo. Este último punto que mencionas respecto a desarrollar este tipo de empatía con el usuario de la herramienta es algo que también sucede a lo largo de todas las direcciones estratégicas de cualquier startup, ¿no? Como que es algo que también hayamos hablado con COOs, CEOs, inversionistas, ¿no? Y todos coinciden en que desde su posición es fundamental ponerse en los zapatos del usuario y realmente hacer todo en pro de que éste tenga la experiencia que esté esperando, que mínimo pueda resolver el problema que tienen, ¿no? Sí, y creo que esto también, esto de acercarse al usuario también nos da idea de que en qué contexto está ese usuario usando nuestra plataforma, en qué tiempo lo está manejando. Porque nosotros muchas veces cuando diseñamos obviamente aislados, viendo referencias sobre lo que pasa mejor a nivel mercado. Pero realmente muchas veces nuestro consumidor final utiliza nuestra plataforma en momentos que nosotros no estamos pensando, en dispositivos que no imaginamos, en el medio de un montón de otras situaciones y un montón de ventanas que van emergiendo también, o a su vez simultáneamente con otras aplicaciones. Y creo que también de entender de dónde vienen los usuarios, cuál es su realidad, cuál es su negocio, cómo desarrollan su empresa, nos pone como realmente en contexto de entender que lo que hacemos brinda una solución concreta o no en función de realmente si entendemos esa necesidad de ese usuario. Si bien les digo un ejemplo muy simple, hace un tiempo estábamos diseñando antes
trabajando en lo que era Mercado Pago, con todo lo que es el pago a partir de link, todo lo que se comparte, el pago a partir de WhatsApp, email y demás. Y obviamente siempre estamos diseñando, entendiendo un usuario común y un nivel como de un usuario que entiende celulares y cómo mandar por WhatsApp y demás. Y mucho de lo que nos salía en entrevistas tenía que ver con que la herramienta era compleja y les costaba mucho entenderlo. Y realmente era una herramienta muy simple, eran 3 pasos, simplemente era poner un nombre, un monto y simplemente compartir. O sea, realmente era sumamente simple porque era el primer vía de acceso a poder cobrar. Pero realmente cuando uno empieza a entender quién es el usuario realmente, por qué le parece complejo 3 pasos, es porque el usuario probablemente es la primera que empieza a interactuar con el mundo online, que empieza como a cobrar, deja el efectivo para poder pasar al mundo digital, en donde realmente capaz es una persona que no está tan familiarizada con todo el mundo tecnológico, que realmente no tiene el conocimiento capaz de cómo empezar a vender en diferentes plataformas y que su realidad más cercana era vender en la calle con efectivo. Y me pasó muy claro un ejemplo. Yo estaba tomando un café, trabajando cerca de casa, y viene un vendedor ambulante que estaba vendiendo plantas y cosas en la calle. Y justamente yo le dije, mira, no tengo efectivo, no te puedo pagar porque no tengo nada que comprarte y no tengo efectivo. Y él me dice, mira, pero tengo link de pago. Y justamente ese es el usuario que realmente estaba usando. No probablemente que nosotros teníamos en la mente que era un usuario sumamente digitalizado, que entendía cómo en 3 pasos poder hacerlo, sino es una persona que venía de una realidad totalmente distinta, que venía con una relación con el dinero y con cómo vender de otro lugar. Y probablemente mucha de la realidad de estos usuarios, si no entendemos ese contexto de qué manera lo está haciendo, nos perdemos realmente de a quién estamos diseñando y qué necesidad queremos cubrir. Qué ejemplo tan revelador, pero realmente uno siempre, justo como dices, diseña mucho en aislamiento a partir de hipótesis que salen de recursos muy bien estructurados en línea, ¿no? O sea, nosotros nos movemos pues como niño en patineta en internet cuando, cuando hace falta un chorro de gente que a pesar de que ya tiene el acceso desde su móvil, pues como que todavía no pasa por este proceso de el onboarding al internet, ¿no? Totalmente. Entonces creo que entender realmente a ese usuario en ese contexto es lo que realmente termina determinando qué estamos diseñando. Qué valioso, qué valioso. Oye, Matías, y pues bueno, justo vimos en tu carrera como esta larga trayectoria en la parte visual y luego un brinco al UX. ¿Cuándo considerarías que un diseñador da este salto del perfil visual al de la experiencia de usuario? Mira, al menos si quieres, desde mi experiencia, lo que fui viendo después cuando armando equipos y demás, cuando veo que hay personas que empiezan a interesarse en la parte de experiencia y demás, yo creo que hay un punto en donde, si uno viene más al lado del diseño y demás, en donde probablemente hay cierta necesidad de entender cómo funciona lo que uno hace o qué manera realmente empieza como a tener un impacto. Creo que probablemente, al menos yo trabajé mucho tiempo en lo que fue publicidad y todo lo que fue identidad y branding, y había cierto momento en donde quería realmente entender qué pasaba con lo que estaba haciendo, realmente qué impacto pasaba, si realmente no me trataba de cumplir solamente que quedara bien la presentación o la idea o la campaña o la estrategia, sino realmente quería ver cómo empezaba a performar eso, qué percepción había tenido, cómo se empezaba a implementar. Creo que hay cierto momento donde uno empieza a preguntarse qué sigue con lo que uno está haciendo y empieza a buscar cierta profundidad o cómo eso empieza como a modificar cierto comportamiento o empieza a querer medir todo eso. Creo que ahí es donde empieza como probablemente a abrirse un camino hacia probablemente lo que tiene que ver con experiencia de usuario o entender el diseño de un lugar distinto. Mira, es muy interesante esto porque es verdad que en diseño visual, yo estudié, por ejemplo, mi carrera en diseño gráfico, también tengo un background que empezó por ahí, también ahora me dedico a la parte de las interfaces digitales. Y sí, recuerdo que no hay ninguna forma en toda la parte visual, no hay absolutamente nada, no se mide, no hay un contacto además tampoco con marketing, por ejemplo, directo, donde, bueno, ahí también tienes un poco de data y te pueden decir si tu ad está funcionando mejor o peor que el ad pasado y tienes algo, en visual uno está completamente a ciegas. Entonces sí puedo ver ahí lo que dices con mucha facilidad. Claro que esta necesidad de los resultados que uno como diseñador pues no se entera, ¿no? Y vamos a aprovechar ahora para hacer la salida al corte. Ahora volvemos. Queremos recordar a todas las personas que nos están escuchando que si les es valioso este podcast, por favor lo compartan con alguien que crean que les pueda ser valioso también. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes como acueducto.estudio y buscar todos los demás episodios del podcast en cuandoelriosuna.com. Nos vamos al corte y volvemos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Estamos de regreso en Cuando el río suena con nuestro invitado Matías Presta.
Muy emocionado de que ya llevamos más de 25 capítulos grabados. Este camino en el que hemos conocido a muchísimos profesionales, founders, inversionistas del ecosistema digital, nos ha dejado tanto. Verdaderamente, siempre que tenemos estas conversaciones, siento yo que en minutos aprendemos años de lecciones y experiencias de otras personas y esperamos de corazón que, como nos ha ayudado a nosotros crecer este espacio, también para todos ustedes que lo escuchan todos los días. Dicho esto, volvamos a la entrevista, Matías. Cuéntanos, si pudieras describir el perfil del diseñador ideal para tu equipo, ¿qué características tendría esta persona o qué te encantaría ver en ella? Qué pregunta compleja, pues eso depende mucho de las personas realmente. Y creo que lo entretenido de hacer equipos tiene que ver con la diversidad. Creo que es bastante. No hay un único parámetro. Sí creo que lo que tiene que ver es compromiso con lo que uno quiere hacer. Creo que ese es el mayor diferencial. Después, obviamente, hay perfiles que vienen de distintos lugares, de la parte de sociología, de la parte de comunicación, de la parte de diseño. Pero creo que tiene que ver con ese compromiso con el hacer y querer buscar soluciones. Creo que es el mayor diferencial. Obviamente, dentro de una plataforma digital y con cierta trayectoria y con cierto camino, pero creo que hay cierta necesidad o búsqueda en construir soluciones que creo que ese es el diferencial. Y después uno va encontrándole, dándole un marco, si viene una industria de pagos o si viene una industria distinta o de qué manera eso se puede como ayornar a distintos procesos o metodologías o una cultura de una empresa. Pero me parece que tiene que ver más con esa búsqueda de construir una solución y que eso realmente construye una solución, digo, no solo dentro de una empresa, sino después en un usuario, una comunidad o una región. Creo que yo lo que busco tiene que ver un poco con eso. Después el background o cómo vienen o demás, creo que justamente lo diverso de las personas es lo que hace que los equipos después prosperen y crezcan y se nutran en sí mismos. Sin duda que la diversidad de los equipos es fundamental porque también tiene que haber cierta cohesividad dentro, ¿no? Más allá del trabajo que están haciendo, si no pueden convivir de una forma en la que les permita trabajar, pues eso les pone muchísimos obstáculos por delante, ¿no? Claro, y la parte, creo, más fundamental, que es la diversidad misma de ideas, ¿no? Por la diversidad que existe de backgrounds. Y de desarrollos y los caminos que fue haciendo cada uno a nivel currículum y qué distintas instancias estuvo. Creo que hoy en día no es determinante tanto qué cantidad de experiencia tenga en UX o qué cantidad tenga en tal empresa además, sino quizás de dónde fue como resolviendo problemas, de qué manera se aproxima a pensar una estrategia. Creo que hay cierta cuestión en entender el proceso de trabajo de una persona y de qué manera busca solucionar problemas, que al menos es lo que yo trato de mirar más que capaz, obviamente el recorrido y que hacia dónde está yendo a nivel carrera, pero si no, desde dónde se aproxima a construir soluciones. Creo que eso es un poco lo interesante y cada uno tiene su recorrido. Hay gente que viene del mundo de la publicidad, hay gente que viene del mundo del periodismo, hay gente que viene del mundo del diseño, otra de la parte de industria industrial. Justamente creo que lo que tiene UX es que hoy en día empieza a ser un área que es bastante amplia de dónde son los accesos y creo que eso empieza a nutrir mucho más a la disciplina. Matías, justo mencionas esta parte, ¿no? Donde no importa tanto el background, o bueno, más bien sí es muy importante, pero tampoco es fundamental tener como este seniority en la materia, ¿no? Que esto contrasta un poco con otra opinión que nos dieron el fundador de Muba, que es una empresa de Smart Mobility, pero él justo nos decía, este es, me parece ya como su cuarto emprendimiento en el ecosistema digital, nos decía, a mí, él es CTO, a mí lo que me gusta es, prefiero tener yo 3 programadores senior que tener tal vez a 6 con un salario más bajo, pero que no tengan este seniority, y busco pues perfiles que tal vez ya han escalado empresas, ya han hecho arquitecturas globales. ¿Qué opinas tú de esto en general, de esta idea? Sí, yo creo que obviamente no depende de la cantidad, sino de la calidad de los perfiles. Un poco lo que hablaba antes tiene que ver con que en realidad capaz hay ciertos perfiles que hicieron un recorrido distinto o que no vienen capaz de las escuelas tradicionales de UX o lo que uno entendemos como el camino, sino que muchas de esas cosas en realidad son metodologías y que uno probablemente después lo puede ir incorporando en ciertas empresas o que hizo un camino similar en industrias similares o con un proceso equivalente. Y creo que me parece que el diferencial en realidad es desde qué lugar construye esa persona y qué proceso de trabajo tiene. Yo sí coincido con él, es preferible no tener cantidad de diseñadores o cantidad de tecnología, sino realmente los perfiles que realmente que uno necesita para el estadio también donde está una empresa. Creo también es también entender eso. Un equipo varía mucho y también cómo una empresa predice un equipo varía también dentro del tiempo. No es lo mismo una startup en cierto momento donde está lanzándose al mercado, cuando ya está consolidado, cuando hay que profesionalizar ciertas cosas. También hay que entender ese desafío donde está parada la empresa en ese momento. Yo sí creo que el background puede ser capaz no tradicional o no convencional y sí hay que dar espacio al talento o a lo que esa persona tiene ganas de hacer, capaz, y sí coincido que cantidad no es suficiente, sino realmente calidad de las personas. Pero no calidad, sino desde el lugar del compromiso que tienen con lo que están haciendo.
Mira, y también mencionas otra cosa que es interesante. No todos los perfiles tienen que tener esta preparación que va más allá, sino que con que algunos los tengan y los demás tengan esta otra pluralidad de perspectivas, eso ya forma un equipo mucho más nutritivo y que puede llegar más lejos que un equipo con menos perspectivas pero más experiencia, ¿no? Totalmente, yo coincido en eso, en donde realmente uno tiene que pensar equipos como la suma de partes, donde eso se empieza a complementar y la persona empieza a poder nutrirse realmente de los pares. Y realmente en la medida que estandarizamos los procesos, las metodologías o los caminos, realmente el equipo termina perdiendo y el resultado final que tenemos también. Por eso creo que cuanto más diverso y con diferentes miradas tenga un equipo, probablemente ese producto final y esa construcción sea lo más rica posible. Buenísimo, pues para la siguiente pregunta, de hecho, nos queremos mover como de esta parte un poco más teórica, algo que tiene más que ver con el craft en particular, ya de hacer experiencia de usuario. Y te queríamos preguntar sobre tu proceso de llegar desde un Insight Generation, ¿no? Desde donde ya sea medido, testeado con usuarios o algún procedimiento de UX donde ya hayas extraído una pieza de conocimiento y ya sabes que tienes que hacer algo. ¿Cómo partes de ahí a las soluciones y después a los testeos con usuario, ¿no? ¿Cómo tú en particular trabajas con ese arco? Bien, sí, en general es que ya está definida la estrategia o el impacto de lo que uno quiere hacer y realmente ya estamos en la instancia de poder construir como el resultado, la pantalla o la aplicación. Eh, un poco lo que continúa mayormente en mi caso, o cómo vengo encarando, tiene que ver con poder poner una puesta en común con las más participantes del equipo, digo, no solo UX, sino poder sumar a producto, a tecnología, comercial, sales, en cuál va a ser el desarrollo que sigue, o sea, de qué manera se va a estar como llevando adelante las pantallas, las iniciativas, como porque realmente la construcción de esa pieza sea en equipo y que realmente esté involucrada las demás partes y no sea simplemente UX o diseño haciendo pantallas lindas y que después se las entrega a tecnología, sino que desde el primer momento fueran esa visibilidad de cuál va a ser el desarrollo de los meses que siguen o el tiempo que lleve ese proceso. Una vez que eso está como bastante como ya puesto en común entre todas las partes, sigue una etapa mucho más concreta de poder diseñar más como en baja o en wireframes o en lo que uno se sienta cómodo, más que nada para poder validar como un poco la estructura completa, cuáles son los flujos, cuáles son las interacciones, y después obviamente ya un poco lo que yo empiezo a hacer en general, empiezo a buscar referencias de que a mí me gustan o que me siento cómodo, en donde la marca se podría expresar, donde como realmente visualmente la marca empieza como a tener una voz propia y realmente le habla a un usuario real y cómo eso después se ayorna a la realidad de la usabilidad que estábamos pensando. Pero la verdad que, y obviamente después eso termina siendo un entregable de hacer equipo de tecnología y que después se empieza implementando. Y uno va siguiendo después en el proceso cómo esa implementación termina siendo lo más fiel posible o cómo también innova o cambia según la tecnología o lo que el equipo de tecnología lleva adelante. Y obviamente el tema del testeo en realidad, dependiendo un poco del proyecto, la escala puede pasar en varias etapas. En realidad puede pasar mucho antes de ponerse a diseñar, a realmente entender si la hipótesis que queremos hacer es válida o si realmente también estamos diseñando esta etapa más de wireframe o donde queremos probar usabilidad o realmente si se entiende el concepto que queremos transmitir, poder realmente involucrar al usuario ahí. O si capaz es un proceso mucho más corto, realmente uno avanza y simplemente con un prototipo mucho más final. O ya directamente, si el costo de salida a producción es bajo, capaz directamente en el mercado uno lo puede testear en una muestra más chica y entender realmente qué performance va teniendo y después se abre a un mercado más amplio. Creo que depende también los tiempos, los recursos que uno dispone y cuán complejo no sea ese proceso para ver de qué manera uno va interactuando. Es un poco más o menos el proceso, pero sí lo que me parece importante es que no somos UX como un área aparte, sino que realmente es importante poder involucrar a los distintos departamentos o áreas que conforman el producto, desde comerciales, de la gente de ventas, de la gente de tecnología, la gente de marketing, la gente de producto, cómo esté conformado la empresa, que puedan ser parte de esa construcción y que vayan teniendo visibilidad a la medida que eso se vaya avanzando y ir validando con ellos qué es lo que uno va construyendo. Bueno, esto que dices es muy valioso en cuanto a que hay que involucrar a todos los departamentos cuando se está ejecutando, ¿no? O creando el paso ya de la experiencia de usuario. Pero me imagino que debe ser algo muy sencillo de hacer ahí en dLocal porque pues ya lo hacían todos, ¿no? Antes de que entraras tú, lo cual ha de hacer bastante orgánica esta etapa como de colaboración entre todos, ¿no? Yo tendría que creer que sí cuando empecé y en general no. En general lo que también pasa muchas veces en empresas chicas o incluso en empresas grandes, en donde pues pasa un poco también lo mismo en empresas muy grandes, donde cada área trabaja individualmente y tiende a trabajar más como una cadena de montaje, en donde un equipo de sales va con iniciativa, el equipo de producto trata de transformarlo y si hay un equipo de UX lo construye, después pasa a tecnología. Realmente creo que justamente UX, como estamos en esa voz del usuario, y realmente pudiendo entender al usuario en todas sus dimensiones, desde no solamente su usuario final, sino también quién nos integra, quién es el comercial que va vendiéndolo. Nosotros podemos ser muchas veces puente entre distintas áreas
y poder abonar de que ese proceso sea entre diferentes. Así que yo justamente pensaba lo mismo que en este caso de dLocal, o un poco lo que pasaba en Mercado Pago, que esa construcción se hacía entre varios, y justamente no, a veces en empresas chicas se termina trabajando más individualmente con el par que tenés al lado y sin ver lo que está pasando entre tus pares. Y en empresas más grandes como esas capaz como Mercado Pago u otras donde estuve, también es muy difícil poder involucrar a varias personas o interlocutores en eso, pero realmente te termina cortando y la toma de decisiones y realmente lo que termina saliendo finalmente es en la mayor la medida posible la construcción de distintas personas. Qué complejo este reto que enfrentan las startups, ¿no? En el que al principio todo es muy personal, muy pequeño, todos aportan ideas para todo y llega el crecimiento exponencial, todo se tiene que dividir en departamentos. Vaya, ¿no? Por más que uno intente tener una cultura de entera colaboración, comienza a suceder esta como cadena de producción que mencionas, Matías. No, que justamente en esa etapa de crecimiento, obviamente es una startup chica, capaz que son 15, 20 personas, eso se va dando dinámicamente. En la medida que esos números empiezan a crecer, obviamente se empiezan a fragmentar o a ir dividiendo cada producto en sí mismo y se desarrolla por sí mismo, y esa mirada más común empieza a perderse. Y justamente creo que lo que tiene ventaja UX, en realidad como es multidisciplinario, puede ser puente entre varias disciplinas y entre varios productos a la vez, y empezar a conectar puntos. Y la cantidad de problemas que puede ayudar a resolver, pues ni se diga. Vimos en tu experiencia justo que tienes un breve trayecto en la docencia y queríamos preguntarte cómo crees que esta experiencia influencia tu manejo de equipos de diseño o tu labor en general. Sí, yo creo que eso fue bastante determinante. Yo hace cerca de 10 años, casi o 12, que trabajo en docencia en lo que es la Universidad de Buenos Aires. Bueno, breve, me corrijo, extensa. Sí, arranqué muy chico. Pero incluso si este es un paso antes, yo empecé a dar clases como yo hago más la parte de diseño y la parte de arte, empecé a dar clases en talleres y demás. Y creo que justamente el mayor aprendizaje que tomé en ese tiempo, obviamente que hay mucho que tiene que ver con la gestión de equipos, de manejo de grupos y cómo ir marcando direcciones y poder marcar un lineamiento, que eso es propio de la docencia y marcar entregables y fechas, que es mucho también como la construcción de equipos. Pero por sobre encima de eso, yo lo que mayor aprendí trabajando en la docencia tiene que ver con la construcción del espacio, en cómo realmente uno construye un espacio en donde la persona ya sea o pueda aprender o pueda desarrollarse o pueda llevar adelante un potencial. Y creo que eso es mucho del trabajo del docente, que obviamente hay una cuestión más práctica, concreta, que es dar docencia, o sea, la docencia en sí misma, con corregir, con explicar cosas y con hacer cumplir fechas y con manejar grupos. Pero realmente creo que la parte linda que tiene la docencia y que después se traslada, creo que a la construcción de equipos, tiene que ver con en poder ayudar al otro a desarrollarse. Y creo que si uno se puede parar en ese lugar y cómo construye un espacio para que eso pueda pasar, creo que es la clave, me parece. O al menos lo que a mí siempre me motivó y traté de hacer la mejor manera posible en los espacios que fue ocupando. Se escucha muy bien oírte decir eso. Lamentablemente no todos los docentes tienen No, ese obvio, es mismo, entendible. exacto, ese mismo approach a estas cosas. Todos hemos tenido, claro, siempre maestros terribles, ¿no? Y algunos que nunca se nos van a olvidar. Entonces, cuando hay una expresión así sobre cuál es el significado de la docencia, ¿no? O el valor que uno puede sacar de que alguien más crezca, pues siempre es algo aplaudible. Y te queríamos preguntar algo un poco más técnico, tal vez. Para nosotros es muy importante darles a los emprendedores que nos escuchan la mayor cantidad de recursos posibles para que ellos puedan desarrollar sus empresas y sus carreras. Una que nos gusta mucho hacer es, ¿cuál sería tu recomendación? 3 libros que alguien interesado en UX no se puede equivocar leyendo. Bien, qué buena pregunta. Pues yo en general no vengo tanto de la parte académica de UX, bien me fui formando. Y más, de hecho, cuando hablamos un poco de estas preguntas, estaba pensando sobre eso. Yo realmente hoy en día que estaba empezando a leer, que me recomendaron mucho, era The Making of a Manager, que tiene que ver más con el tema de gestión de equipos y qué manera que está bastante como de moda hoy en día. Yo justamente no soy un poco la persona en donde mucha de mi formación, si bien obviamente una parte más académica en la universidad y después lo fui formando a nivel laboral, salvo ese que estoy empezando como a comenzar ahora, en realidad mucho de mi recomendación hacia capaz a la formación tiene que ver con una cuestión de indagar. Y creo que ese nivel de recursos y hay distintas formas de poder llegar a esa información. Yo soy muy de leer y informarme y demás, pero también tiene que ver, si es mi consejo mayor hacia las personas que están formándose en UX, tiene que ver con correr un poco esa barrera con el usuario. Realmente, que quizás obviamente están libros y yo capaz no soy capaz del referente más para poder recomendar de ese lugar, pero sí en donde poder acortarse ese camino con el usuario que nos está usando. Desde poder probablemente ponerse en ese lugar y ver de qué manera nos podemos conectar con esa persona. Probablemente no sea la persona como más clara en recomendar libros, pues probablemente fui leyendo, pero no sé si tengo alguno que podría decir, este es el que me fue marcando. A lo que a mí realmente me fue marcando fue esa experiencia y esa construcción en equipo y empezar a ponerse en ese lugar del usuario. Y creo que eso tiene que ver con algo empírico y con algo realmente de empezar a atravesar la experiencia.
No te apures, Matías, grandes consejos. Justo me recordó mucho tuve un breve periodo en el que siempre tengo este periodo en algún momento del año en el que intento aprender nuevamente a programar, ya que yo no soy programador. Y precisamente algo que he leído mucho es que este tipo de prácticas o este tipo de aptitudes, más allá de leyendo teoría, se adquieren teniendo un problema a resolver y poniendo manos a la obra y comenzando a indagar respecto a cómo acercarte a ese objetivo que tú estás buscando, ¿no? Viene mucho del management, el ponerte al servicio de la gente que lideras. Y pues bueno, esto nos da apertura a la última pregunta, que es, ante los retos que enfrenta dLocal y tú como Head of UX en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? No, a mí no me quita el sueño, realmente lo que me apasiona, así que eso realmente lo que me lleva adelante tiene que ver, por un lado, en cómo realmente empezamos a construir un producto incluyendo al usuario en sus diferentes dimensiones, del usuario final al que está pagando, al que está como integrando el producto, al que empieza a buscar una solución para su fintech o para su negocio e-commerce. Cómo realmente empezamos a construir un producto enfocado al usuario, pero por sobre encima de eso empezamos a construir una relación con ese usuario y una empatía y realmente empezamos a construir un vínculo. Y por sobre encima de eso, cómo eso a partir de un proceso de trabajo en donde se empieza a integrar las diferentes áreas y realmente la construcción del producto se hace en conjunto. Eso es lo que me apasiona realmente. No hay mucho que me quite el sueño, sino que realmente esos son un poco los motores que estoy buscando y lo que me interesa llevar adelante. ¿Planteas esto mucho como en oportunidades o como en cosas a trabajar? Vaya, solo quería preguntarte como algún problema en particular o cosa que digas como, vaya, de estos retos que enfrentamos, tal vez este es de los más grandes. Creo que sí, y un poco si es alineado un poco la pregunta antes de qué me quita el sueño o cuáles son los limitantes que uno tiene, creo que es propio de cualquier compañía. Obviamente a veces hay recursos, hay limitantes que tienen que ver con tiempos donde están las empresas o cierto estadio que tienen que llevar adelante, problemas a nivel competencia o ciertos mercados que se mueven mucho más agresivos y en donde hay otras reglas de juego. Creo que es propio de la industria en la que estamos, que digital es sumamente cambiante y las reglas cambian muy rápido y uno tiene que estar muy flexible para poder adaptarse y sobre eso uno poder construir con diferentes variables y limitantes que tiene hoy en día la industria. Creo que eso obviamente a veces uno quiere o que las cosas salgan más rápido o con mayor calidad o con distinto impacto y probablemente uno tiene que adaptarse al contexto en el que está, en la realidad que tienen las distintas empresas, con los recursos que tienen y en el estadio en el que están y sobre eso poder construir. Creo que capaz ahí está el desafío que tenemos como diseñadores o como UXers o como distintas personas que están en las empresas que estamos ocupando. Matías, pues muchísimas gracias por este espacio, por regalarnos un poco de tu tiempo. Fue una charla muy agradable. Para cerrar, a todos los que nos están escuchando, les recordamos una vez más, este es un recurso que es para ustedes emprendedores, así que ojalá les sirva de la misma forma en la que nos sirve a nosotros. Y recordamos que en cuandoelriosuena.com pueden tener acceso a todos los demás capítulos y también suscribirse a nuestra newsletter, donde nosotros les haremos saber cada vez que salga un episodio nuevo para que puedan disfrutarlo. Hasta la próxima edición. Con esto terminamos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Arte. Un placer. Y nos vemos en el próximo episodio de Cuando el Río Suena. Cuando el río suena.